Dios les bendiga, le damos la gloria a Dios, que podemos estar hablando, que podemos estar dándole la gloria a Dios, contando algunos testimonios. Esto tiene que ver con el ministerio de SAM, que es el Ministerio de Misiones a Suramérica. Y quiero hoy compartir este momento con el pastor Arnulfo Cuero Sinisterra, que es pastor en la ciudad de Cali, Colombia. Él empezó una iglesia allí en Cali hace 5 años, si estoy bien, Sí. hace 5 años, que se llama la Iglesia Bíblica Bautista La Roca. El pastor no es de Cali, pero lleva muchos años en Cali. Él es de un pueblo que se llama Puerto Merizalde, en el departamento del Valle, allí pues como hacia el Océano Pacífico. Y le agradezco, pastor, que esté con nosotros, es una bendición. Y cuéntenos un poquito cómo fue su infancia allá en Puerto Merizalde, que es un pueblo prácticamente desconocido para nosotros. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la vivió por allá? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos? Muy buenas noches, Pastor Fabio, Dios me le bendiga. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Bueno, le cuento un poco de mi infancia en Puerto Merizalde. Soy el segundo de 6 hermanos. Nosotros vivíamos en Puerto Merizalde, pero no en el pueblito. Vivíamos en el campo, a las afueras de Puerto Merizalde, al lado de una quebrada. Y ahí teníamos nuestra casa. Nuestra casa era como de estilo choza. El techo era de paja y el piso era de chontas. Chontas es... Chonta es una palma que se debe abrir por la mitad, sajarla en pedazos y se abre y eso se extiende, se saca todo a la pulpa y ok. eso se extiende en la casa. Y así era el piso. Así era el piso. Así teníamos el piso y las paredes. Y recuerdo que nosotros éramos muy pobres. A mi abuelita, recuerdo que ella salía al pueblo con mi abuelo y nos compraba las... En ese tiempo venía la harina en costal de tela. Sí, harina. Sí, la harina venía en costal de tela y mi abuelita compraba esos costales de tela. Y con eso nos hacía las cobijas. Ella hacía como estilo colcha y allí... En los mismos costales. Sí, con los mismos costales. Ah, ok. Hacía ella eso. Y nosotros dormíamos todo ahí en el piso. Teníamos ahí como la que llaman la sala. Pero no era una sala, sino que nosotros todos dormíamos allí. ¿Cuántos hermanos eran? En ese tiempo éramos 4 hermanos. Pero también teníamos unos tíos pequeños, unos primos, hijos de mis tías, todos vivíamos allí. O sea, eran los tíos con los sobrinos, pero todos más o menos de la misma edad. Y con primos. Y con primos, Sí. y durmiendo ahí en la sala. Sí, ahí o sea, se dormíamos. compartía la sala. Exactamente. Ah, y allí mira. recuerdo tanto que nosotros nos picaban mucho los murciélagos. Sí, claro. Porque había muchos murciélagos allí, llegaban en la noche y nos picaban, y nosotros al otro día llenos de sangre. Ah, claro, el murciélago te picaba. Sí, entonces era una extrema pobreza bien fuerte allí. Y recuerdo que nosotros, aún en nuestra pobreza, éramos felices. Ajá, Porque nosotros mismos hacíamos nuestros juguetes. claro. Porque íbamos como en un arenal Ujú. y nosotros cogíamos madera, Sí. labrábamos nuestras propias lanchitas, Ah, mira. les colocábamos una cuerdita y corríamos por todo el arenal en la orilla del lago. Alguna vez hablé con alguien que vivía a las orillas del río Cauca y me hablaba de su pobreza y me decía que los juegos o los juguetes era lo que se encontraban por ahí en el río, lo que se encontraban a la orilla, o sea que no había como que iban a comprar un juguete, no, era lo que se encontraron o lo que sabían hacer. Pero gracias a Dios ellos eran más ricos que nosotros. Porque encontraban un juguete a la orilla del río, nosotros no encontrábamos nada. No porque encontraban nada. vivíamos en una quebrada. Sí. Y nosotros mismos hacíamos nuestros juguetes de madera, hacíamos que yoyo, que trompo de madera, nosotros mismos. Claro. Y nosotros andábamos por ahí
corriendo desnuditos por ahí de muchachos. Claro. Y recuerdo tanto que hay un pez que él se entierra en el fango, en la arena, Ajá. y se llama, nosotros le decimos pez sapo a ese. Él tiene Sí. unos chuzos. Sí. Y recuerdo tanto que eso nos chuzaba mucho, y cuando nos chuzaba eso dolía mucho, era un dolor muy fuerte. Ajá. Y eso a uno le daba fiebre, Mm. era un dolor por mucho tiempo. Pero aún así nosotros éramos felices. Claro. ¿Y ahí estuviste hasta cuántos años? Más o menos hasta los 10, 11 años. A los 11 años, ¿para dónde te vas? Salimos al pueblito. Al pueblo, sí. Ahí estuvimos viviendo ya en el pueblo. ¿Y ahí estuviste esa etapa de la adolescencia o toda la juventud? ¿Hasta cuánto estuvo Ahí en el el pueblito. pueblo? En el pueblito llegué a la edad de la adolescencia y estuve la edad de la juventud. Y ya a los 23 años, 22 años salí del pueblo ya. O sea, en Puerto Merizalde, hasta los 22 años Sí, más o menos. sí, más o menos. Ahí. O sea que ahí conseguiste tus primeros amigos, las amigas, las novias. Sí. Todo eso fue ahí Ahí en Puerto en Merizalde. Puerto Merizalde. Y amo ese pueblo porque ese pueblo me dio criar, aunque no fue un muchacho que fue muy bueno, Sí. di mucho dolor de cabeza, Sí. desbarataba un balón aire que tenía adentro. Ajá. Siempre fue un muchacho bien difícil. Sí. Difícil ahí. Recuerdo que a los 16 años me suspendieron del colegio, me Ah, echaron. Claro. Me echaron del colegio totalmente. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque yo recuerdo que me gustaban mucho las armas, me Ajá. encantaban mucho las armas. Y llevé una pistola ese una vez al colegio porque teníamos armas, nosotros muchachos Sí. teníamos, yo de muchacho compañero, teníamos armas. Y entonces ese día llevé una pistola al colegio. Mm, Entonces una amiga le dijo al profesor que tiene una pistola, entonces el profesor me dijo que le pasara la pistola. Dije que no, porque le iba a pasar mi pistola, si no era de él. claro. Entonces llamaron al rector. El rector me amaba mucho, él sabía que yo era un muchacho difícil, pero de todas maneras me amaba. Y bueno, el rector se reunió con todos ellos y me echaron del colegio. O sea que tú puedes pensar, pastor, que de todas maneras la situación social de algún lugar, de algún espacio, puede llevar a que los niños, digamos, vayan hacia las armas o hacia las drogas o hacia ciertas cosas que no les benefician. Diríamos, son niños en situaciones de riesgo. Claro que sí, yo fui un niño de esos y ahora lo puedo vivir en el ministerio que Dios me ha llamado a trabajar en el barrio de Los Lagos. Me doy cuenta que los niños, los adolescentes llegan a ese punto, llegar a ese punto de todo lo que sucede en su niñez o en su infancia. Llegan a ser unos niños que son creados en extrema pobreza también, donde aguantan mucha hambre. Sí. Recuerdo que yo tenía un adolescente donde mis hijos estudiaban, se llamaba Juan Andrés. Ajá. A Juan Andrés yo lo amaba mucho. Y a Juan Andrés le daba mucho consejo y él venía donde a mí él me decía primo, porque allá en los lagos me dicen primo, el primo. Primo. O el pastor, y entonces él venía y me decía, primo, tengo hambre, primo. Ujú. Salía a estudiar y tengo hambre, primo, no he comido nada. Le decía, ven, ni comes. O le iba a la panadería, porque como yo pasé por toda esa situación, Claro. yo sé que es aguantar hambre, sé que es aguantar frío, sé que es pasar trabajo. Ajá. Lo supe, entonces Dios me mandó allá. Y entonces este niño llegaba y tenía hambre, y entonces el niño fue creciendo en un mundo y se fue involucrando en el mundo de la droga, en el robo. O sea, eso es lo que nosotros llamamos el pecado social. Es decir, no es que necesariamente el niño sea un pecador, esté pecando, sino que el ambiente mismo, La situación. la situación, Lo lo van lleva. llevando como a estos estados y termina muchas veces involucrado en estas cosas. Por supuesto, no todos los niños, no todo el mundo, pero el hecho de un ambiente difícil también genera que ellos tengan que vivir en ese ambiente, tengan que luchar o al final adaptarse a ese ambiente. Y eso creo que también ha sido, pastor, una carga tuya por los niños en situación de sí. riesgo, porque tú fuiste un niño en situación de Exactamente, riesgo. exactamente, Que por la señor. misericordia de Dios saliste de ahí, pero Exactamente. seguramente amigos tuyos, conocidos, no Muchos, salieron. no, muchos compañeros murieron, otros cayeron en la prisión, otros tuvieron que volarse porque eran situaciones difíciles. Entonces muchas veces nosotros hoy en día no conocemos lo que está pasando un adolescente,
lo que le llevó a ese adolescente a ser joven a meterse en muchas cosas, Ajá, lo primero que hacemos es señalarnos, claro, señalarlo a él, pero no sabemos la situación que ha pasado. claro, Entonces muchas veces hay que sentarse a hablar con ellos qué ha pasado en su vida, por qué sí, tomaron esa decisión. Porque cuando tú tienes todo en tu casa, vas a abrir la nevera, tienes carne, vas a abrir la nevera, tienes pollo, quieres comer una fruta, tienes comida en tu casa, tú no vas a entender la situación de una persona que está pasando esa situación. claro, Yo los entiendo a los muchachos porque yo pasé por esa situación. claro, Y entonces muchas veces tú dices, pero con esta hambre, ¿qué hago? ajá. No tengo que comer, no hay nada en la casa, no hay dinero. Entonces ellos toman lo más fácil. A medida que fuiste creciendo, ya cuando sales de Puerto Merizalde, te habían expulsado del colegio, bueno, ahí te quedaste otro tiempo, ¿llegas a la ciudad de Cali o no? No, no No. fue el primer paso, Cuando me ¿no? expulsaron del colegio, tenía un compañero que él vive en Houston ahora y me dijo, vámonos para el ejército. Ah, ok, sí, Y nos fuimos para el ejército a la edad de 16 años. ok, Y sí, recuerdo tanto que yo llegué a la armada y me dijo el comandante Persa Leguizamón, nunca me olvido de del comandante del batallón, se llama Persa Leguizamón, a él lo mataron hace poco en un combate ujú, en Corozal Sucre. Entonces él me dijo, ven cuero. Yo le dije, sí señor, tú eres un niño, a los 16 años. sí, te vamos a dar la baja porque tú no puedes estar aquí. Yo le dije, no, pues mi comandante, yo quiero estar. Y le lloré y me dijo, lo único que puedes hacer es hacerte aumentar la edad. Ah, claro, Entonces me tocó aumentar la edad, 2 años. claro. 2 años Dos ya, años, sí. 18 ya, ¿cierto? 18 años 18, sí, exactamente. sí. Y ahí pude estar en las fuerzas militares, de allí salí de las fuerzas militares, cuando salimos nos fuimos a trabajar vigilancia con un compañero. Luego el mismo compañero cometió muchos delitos, él hizo cosas de no hacer. Pero era amigo tuyo, cercano, Sí, muy cercano, somos, sí. sí. Aún yo he ido allá donde él vive a predicarle el evangelio. Ok, Yo me he ido sí, con mi misionero a predicar el evangelio a ese muchacho, sí. porque él cometió muchas cosas de no... Pero digamos que este es el camino de muchos niños que crecen en una situación difícil, en lugares aislados, en lugares difíciles, casi que fuera del territorio, aunque se supone que están en Colombia o en cualquier país de América Latina, pero no hay autoridad ni hay Exactamente. Estado. Sales de ahí, te gustan las armas, ir al ejército y terminar en la vigilancia privada, ¿cierto? Sí, Ese es ajá. como un camino a seguir. Y después de ahí, ¿qué? Entonces, después de ahí, ¿qué puedes seguir? Aún estamos trabajando en la vigilancia y hacemos muchas cosas, aún seguimos por lo mismo allí, Ajá, porque estamos en la vigilancia, pero hacíamos cosas de no hacer, seguíamos por lo mismo, sí, pero ya nuestra conciencia iba madurando, íbamos ya cambiando, y ya de allí a la edad de 22 años, más o menos, mi compañero cometió un error grandísimo, muy grande, que fue quitarle vida a las personas, y entonces, bueno, yo a esa edad me vine ya hacia Cali. ahí sí te fuiste para Cali, sí. Ajá. Me vine hacia Cali. 23 años más Sí, o más o menos, menos, 24, sí, sí. sí. Me vine hacia Cali. Ahí en Cali, en el año 98 conocí al Señor, porque yo no había terminado el bachillerato. Ajá. Yo estaba en sexto, me echaron de sexto. De sexto, o sea, apenas Sí, empezando el bachillerato, apenas empezando. no habías terminado, es que no habías No, empezado, no habías no, no, empezado no, no. prácticamente. Y entonces fuiste a terminar el bachillerato ya de Me 24 tocaba años. trabajar en el día, construcción, así, Ajá, y andaba en cicla y me tocaba terminar el bachillerato en la noche. ok, sí, claro. Entonces entrábamos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde Lo que entramos, sí, conocíamos como las nocturnas. Ibas a exactamente. la nocturna. Allí estudié yo Sí. y allí terminé el bachillerato. Ah, qué bien. ¿A qué barrio llegaste a Cali? Llegué al barrio 7 de agosto. Ok. ¿Y ahí cómo era el barrio? ¿Qué tal? Era pesado, había partes Sí. pesadas. Yo vivía en una habitación. ah, yo ahí tenía mi estufita, mis ollas. Solo. Yo vivía solo. Entonces allí llegaba, cocinaba en la mañana el arrocito, si había para carnita, carnita, o si no, un chicharroncito de unos pedacitos de cuerito de cerdo, de pollo. Claro. Y ahí y llevaba mi comidita. Y en la, Pastor, pero uno a los 25 años, digamos, en una ciudad tan grande como Cali, de, no sé, en ese momento 2 millones, 2,5 millones de personas, viviendo en la soledad, ¿qué era todo lo que pasaba por tu mente en esa soledad, en esa ciudad?
trabajando, estudiando, ¿qué pasaba ahí por tu mente? ¿Qué pensabas? Uno piensa muchas cosas, llegan muchos pensamientos a la vida de uno. Uno está muchacho, pero Dios tenía misericordia de mí porque llegué a una ciudad donde ahí en 7 de agosto estaba cerca de un barrio llamado Charco Azul Ujú. y había muchos muchachos ahí malos. Ajá. Y yo ponchaba allá, iba y me hacía con ellos, conversaba con ellos, pero gracias a Dios nunca volví a caer en lo que estaba haciendo. Ponchabas que te reunías con Sí, me ellos. reunía con ellos. Ajá. Entonces me reunía con ellos ahí, compartía con ellos. Y por Sí. ahí 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando salía del colegio, salía a las 8 del colegio y me iba por allá y por ahí a las 1 de la mañana. Me iba para la habitación Ajá. y ahí me quedaba, pero piensa uno mucho, Sí. porque uno vive en una pobreza extrema y sabe que uno tiene su familia en pobreza extrema, Ujú. sabe la necesidad que hay de sus padres, sabe que los padres de uno están aguantando hambre Ajá. y entonces todas son cosas que duelen. Sí. Duelen mucho cuando, por ejemplo, cuando yo estaba de muchacho que me tocaba ir a estudiar, uno entraba temprano al colegio y a veces no tenía el desayuno, Ujú. salía uno de la tarde, no había desayunado. Claro. Entonces muchas veces la gente dice, pero este muchacho, ¿por qué no rinde? Claro, pues no No había hay, los medios, no habían las y condiciones. no hay forma de rendir porque tu cerebro no va a trabajar porque tienes hambre, no tienes la Claro. capacidad de lo que los otros muchachos tienen. Ok, ¿y allá en Cali terminas el bachillerato? Sí, ahí terminé el Por tu bachillerato. propia cuenta lo Sí, terminas. exactamente. ¿Y sigues trabajando en vigilancia privada o ya llegan No, otros ya trabajos? estaba trabajando en una heladería, en una fábrica de helados. Ah, ok, sí. Y entonces yo estudiaba en la noche y ahí conocí a mi esposa. Ah, qué. No éramos cristianos todavía. Ajá. Entonces yo vi esa negra tan bella, le hablé y le dije, y entonces empezamos una amistad y después fuimos novios y Sí. allí empezamos todo y entonces hoy día es mi esposa. ¿Ya tenías que 30 años más o menos? No, tenía como unos 26, 27 años. 27 años. ¿El evangelio llega a qué edad? En el año 98. 98, ¿tenías cuántos años? Le estoy hablando unos 25 años. O sea, por ese Sí, mismo por momento. ese mismo momento. Por el tiempo que conoces a tu esposa, Sí. llega el evangelio. Sí, mi esposa llevamos un tiempito, ella quedó en embarazo Sí. y entonces el hermano Luis Mesa, un primo Ajá. hermano de ella, Ah, ok. él también... Luis es primo de... Sí, de mi la esposa, hermana pues, Santa, hija sí. de 2 hermanos. Ah, mira eso. Y entonces la esposa de Luis también quedó en embarazo, Ah, la novia de ok, Luis. sí, Entonces sí. Luis se casa y yo a Luis no lo conocía. Y entonces, Y él ¿cómo llega fue? un sábado y me dice, mira, yo soy el primo de Sandra, si sea, busquemos una casa y nos vamos a vivir juntos. Sí. Él ya era cristiano. Él ya era cristiano. Sí, pero yo no. Ujú. Entonces él me dijo un sábado, nos pasamos un sábado y me dijo, te invito a la iglesia el domingo. Fue un 1 de agosto. Ajá. Y el 2 de agosto él me dijo, el del 1 de agosto me dijo, te invito a la iglesia. Le dije, ok, está bien. Y el 2 de agosto nos fuimos para la iglesia. ¿Ya te había alguien hablado del evangelio o no? No, allá somos puro católicos, allá es donde Ajá. el cura me bautizaba a los tiros, el Sí. cura... ¿Qué sí. es bautizarte los tiros? ¿Qué yo era co- eso? yo cogía Cuando los... tenías la pistola. Y cuando tenía las armas íbamos a hacer algo, entonces uno le llevaba a él y él le echaba agua bendita Ah, y como todas las bendecía, cosas sí, así. bendecía eso, sí. Y hacía todas esas cosas. Y entonces fuiste a la iglesia ¿qué El fue? 2 de agosto. El 2 de agosto, ¿de qué año? Del 98. Del 98. Y estaba predicando el misionero Luis Alfonso Bolaños. Ese fue en la iglesia Bíblico Bautista La Luz. Bíblica Bautista La Luz. ¿Dónde Sí. estaba? ¿En qué barrio? En el barrio La Base. La Base. Sí. Y ahí estaba predicando el hermano Exactamente. Bolaños. ¿Y qué? ¿Cómo fue ese primer momento allá en la iglesia? Él hizo el llamado, cuando terminó la predicación, hizo el llamado que los que querían aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces yo le levanté la mano y él dijo, pasen al frente. Yo pasé al frente, me predicaron, me compartieron. Y dije, yo quiero. ¿Tú ya querías? Sí, porque yo ¿Por quería, qué? porque tenía una soledad y quería cambiar mi vida. ¿Ya tu corazón estaba como preparado Sí, para ya, eso? ¿Estaba ajá. hecho el barbecho? Sí, ya. ¿Cómo podríamos Ya, decir? digamos que estaba hecho el barbecho, ya estaba buscando algo que cambiara mi vida. Ah, ok, sí. Porque ya tenía no era casada, era mi mujer, mi compañera. Ya estaba en embarazo. Exactamente, entonces yo no quería seguir por el mismo mundo, porque si uno sigue por ese mismo mundo no le espera nada bueno. Hay una idea que cuando viene una nueva vida, digamos en este caso Sí. de la bebé, cierto que venía, viene una nueva vida, uno reflexiona, ¿y ahora qué va a seguir? ¿Cierto? ¿Y ahora qué va a seguir? Dejé a esta
joven en embarazo, mi vida ha sido esta, y ahora qué va a seguir. Eso de alguna manera también te perturbaba, Sí, te claro. preocupaba, ¿no? Y ya cuando mi esposa queda en embarazo, llegó un tiempo muy difícil para nosotros, muy, muy, muy difícil. Donde una vez empezó, yo vivía en un apartamentico después que Luis nos separamos, porque él ya se fue a vivir a otro lugar, nosotros fuimos a vivir a otro lugar. Y yo me fui a un apartamentico a vivir con mi niña y mi niño. Y recuerdo tanto que tiene unos pajaritos. Ajá. Yo pagaba renta, ya llevan 2 meses sin pagar renta. Entonces me dice Sí. la señora, necesito que me desocupe. Yo le dije, Claro. no tengo dinero para trastearme. No, ya no sé. Entonces yo fui a buscar una carretilla. ¿Sabes qué es una Ajá. carretilla? Sí, una carreta Una carretilla de caballos. de caballos, sí. Y no tenía nada. Entonces el muchacho, tengo 2 pajaritos, tengo 2 loritos australianos, ¿me puedes trastear? Me dijo, sí, lo hago. Ajá. Y le dijo 2 loritos. Y entonces... O sea, cambiaste los loritos sí, por el trasteo. exactamente. Ah, entiendo. Y cogí todas las cosas y las fui a guardar a la casa de Luis Mesa. Ok, sí. Y él me tuvo esas cosas ahí por una semana mientras que... ¿Y dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? yo me fui a dormir ahí a la casa de él mientras tanto. Ah, ok. Y de ahí ya nosotros... ¿Y estabas con los niños pequeños? Estaban pequeños. Sí. Recuerdo que nos fuimos luego a vivir a Mojica. Ajá. Y en Mojica ahí yo pagaba renta y entonces recuerdo que le dejaba 2,000 pesos a mi esposa. 2 niños pequeños. Y le dejabas 2.000. 2,000 pesos. Para irte tú a trabajar, a buscar sí, algo. a buscar qué hacer. Yo recuerdo que me iba por la calle llorando, hablando mira con eso. Dios. Y Claro. y yo caminaba ahora, Sí. porque me iba de ahí a la base a buscar trabajo a pie, porque no tenía ni cicla. ¿Y a qué trabajo? ¿Qué si construcción? Lo que sí. saliera para uno poder llevar el sustento. Claro. A veces me tocaba podar árboles, hacer Sí. limpieza. También me tocó conseguir una carreta para vender frutas, verduras en la Claro. calle. Y La calle es dura, ¿no? sí, claro, va muy dura. Y salir a la calle a buscar trabajo es duro. Es duro. Es dura la es calle. duro. Porque pueden pasar miles de cosas en la calle y no sabes tú si vuelves, No, a qué claro, hora, todo eso. exactamente. Sí. Entonces eso fue y ya, Pero ahí ya estabas en el Evangelio. sí. Ah, ok, sí. Y entonces a veces nosotros muchas veces juzgamos, criticamos, pero no sabemos la situación que está pasando la persona. ¿Tú sentías que ese era el llamado de Cristo también ahí en esos momentos? ¿Dios te estaba llamando más a servirle a Él, a buscar más de Él o qué pensabas en ese instante? Sí, yo creo que era meterme más con él. Ajá. Y muchas personas no entienden esa parte y entonces juzgan, critican y dicen, pero como siempre yo digo, la última respuesta la tiene Dios. Pastor, algo que he visto yo es el asunto del servicio. Creo que te admiro mucho en esto de servir a otros, de ser una bendición en el servicio. Cuando empiezas en la iglesia es igual, empiezas con el servicio. Sí, señor. ¿Y de dónde viene eso de servir? ¿De dónde viene eso? Yo creo que es un don que Dios me dio desde muy niño. Ujú. Eso es un regalo de Dios porque siempre me ha gustado servir desde muchacho. Cuando yo llego a la iglesia, a mí me encantaba lo que era lavar baños, limpiar, estar pendiente de las sillas, estar pendiente de todo lo de la iglesia. A mí me Ajá. gustaba estar pendiente de lo de la iglesia. Sí, y te gustaba cuando veías ya todo organizado. Sí, todo claro. listo? Sí. Es muy lindo, es muy rico tú poder estar en tu iglesia y servir en tu iglesia, limpiar las sillas, lavar un baño, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Recuerdas la primera vez que predicaste? ¿Que diste un mensaje allá en la iglesia? Sí. ¿Cómo te fue ese día? Yo recuerdo tanto que yo empecé, como le digo, Pastor Fabio, limpiando la silla, haciendo todo lo aseo de la iglesia. Ajá. Y después, a los años, el misionero me dijo que si podía ayudarle en la música, Sí. a colocarla. Recuerdo que en ese tiempo era con cassette. Sí, sí. Yo los bajaba los cassettes todo listo con las pistas y a veces se me enredaba esa pista. Claro, claro. me Y imagino. pasó el tiempo, 5, 6, 7 años más o menos, cuando di la primera enseñanza. Ya te dijeron, da la enseñanza. ¿ok? Sí. Y entonces, ¿cómo te Los fue? nervios fue algo Sí. impresionante. ¿Sí salió la enseñanza Sí, o no o salió? sea, ahí empezó como a salir, pero no con ese miedo. Sí. Y entonces, pero Que gracias. yo recuerdo mi primera enseñanza me fue bien, pero la segunda me fue muy mal. Sí, La primera me dijeron, no, y eres un buen predicador, pareces un profeta, pero la segunda, no, nadie me dijo nada, porque salió tan mal mi segunda enseñanza que no. Pero a lo mejor te salió bien la primera. O pero no. muchos nervios. No salió como
decir, ok, una enseñanza, no, No. fueron con muchos errores. ¿Cómo fue, pastor, el llamado para empezar La Roca? Ok, mi misionero Luis Alfonso Bolaño ha sido una persona a la cual yo amo mucho con todo mi corazón. Él ha sido un papá para mí, siempre ha estado al lado mío. Siempre yo para tomar una decisión consulto con él, hablo con él. Y entonces nosotros veníamos haciendo un trabajo de muchos años Ujú. en el barrio de Los Lagos, porque siempre he vivido por el distrito de Agolanca. Por ese mismo Sí. sector, sí. Entonces nosotros unos 15, 16 años atrás empezamos a trabajar con niños. Yo hacía ruta a la iglesia, Ajá, sí. de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, de todo llevaba a la iglesia. Sí. Llenaba bucetas, hacíamos ruta en Jeep, 3, 4 rutas Ajá. de Jeep, pero todos los domingos era constantemente eso. Sí. Entonces empezamos a trabajar y todo el mundo ahí en Los Lagos me conoce, los muchachos, los niños iban a la casa, los adolescentes, los jóvenes, y entonces empezamos a hacer ese trabajo con ellos, le damos juguetes, Claro. compartíamos con ellos. Y entonces fue un trabajo que no ha sido desde ahora, sino que ya llevamos buenos Y tiempos. que no se quedara ahí en vano, ¿cierto? Que diera un fruto. Exactamente. Entonces, cuando ya vamos a comenzar La Roca, nosotros empezamos con un comedor Ajá. para niños. Sí. Y entonces ahí teníamos el comedor, iban a comer los niños, los adultos, y empezamos a llevar personas ahí a comer. En ese tiempo también iban muchos venezolanos. Ajá. Mucha gente decía, Arnulfo, ¿qué va a hacer de allí? Si Va a ser allí... eso un comedor. Exactamente, esos puros niños, ahí no puede hacer nada. Ajá. Entonces mucha gente decía esas cosas. Pero una cosa es lo que el hombre piensa y otra es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces empezamos en la iglesia allí con el comedor. Empezó a ir 1, 2, 3 personas. Y así empezamos a trabajar allí. Y empezamos a traer a las personas de Los Lagos, ellos venían, los traíamos, Claro. hacíamos ruta. Y así empezó la iglesia. Pues te cuento que yo era uno de los que no pensaba que iba a pasar nada, o más o menos, ¿cierto? Porque yo decía, pero lo que tiene Arnulfo es un comedor, no tiene iglesia. Pero esa era mi opinión y nadie sabe los planes de Dios y cómo Dios obra y cómo Dios va llevando a la gente de diferentes maneras, de diferentes formas. Y ahora lo que vemos ya no es un comedor, sino una iglesia, aunque sigue siendo una iglesia muy hacia la gente, a ayudar a la gente. Yo sé que si no almuerzo el domingo, pues puedo ir a la iglesia La Roca, que allá hay almuerzo, y hasta desayuno creo que también puedo encontrar. ¿Cuál es la visión que tienes? La visión que tienes para el futuro. ¿Qué te ha mostrado el Señor? ¿Qué te ha dicho Dios? O te ha dado alguna luz para seguir. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado para seguir? En este momento la visión que tenemos estamos trabajando de que la iglesia, siempre Dios me ha dado esa visión de que la iglesia no pague arrendo durante muchos años. Ajá. Porque siempre las iglesias nos acostumbramos a pagar arrendo y es como un barril sin fondo. Sí. Estamos tirando como una plata. Ajá. Entonces en este momento estamos trabajando arduamente para poder tener un lugar que la iglesia esté establecida. Amén. Porque lo otro que no deja prosperar a una iglesia es cuando tú estás de aquí para allá y allá para acá. Porque si tú estás aquí, en 2 años te vas para otro lugar, la gente que estaba aquí trabajando, ya está yendo a la iglesia, no va más. Te toca empezar desde cero. Ajá. Porque no tienes un lugar propio. Sí. Pero cuando tienes un lugar propio... Estar en un mismo sitio. Exactamente, cuando tienes un lugar propio, la gente va a estar allí. Claro. Entonces, en este momento, nuestra visión en este momento que nos ha dado es poder obtener un lugar propio, donde sepan que ahí está la iglesia bíblica Bautista La Roca, Ajá. que los niños de la iglesia puedan crecer allí. Claro. Además, una roca no se mueve. Exactamente. Hay que estar ahí. Y eso es lo que estamos trabajando, esa es nuestra visión que tenemos ahora. Y estamos trabajando poder, bajo la voluntad de Dios, comprar ese edificio donde estamos. Ajá. Y entonces estamos tocando puertas para las personas que nos puedan apoyar, para poder obtener este edificio. Va a ser de gran bendición. Sí. Yo le digo a la iglesia, mira, yo ya voy para viejo, yo a los 60 años ya no puedo más, no tengo las mismas fuerzas. Ajá. Entonces ahora hay que trabajar. Sí. Los miércoles hacemos venta de garaje, le decimos a las personas que si tienen algo en la casa, que no les sirva, algún juguete, ropa, nos la ofrendan.
Y los miércoles, como hay mucha gente allí en la cuadra de la iglesia, vendemos ropa, vendemos de todo. Es muy diferente que te entreguen una iglesia a empezar una iglesia. Exactamente. Eso Y en estos 5 años tú empezaste la iglesia. ¿Cómo te ha ido de pastor? Ok. Cuando comenzamos la iglesia el primer año fue muy duro para mí. Sentía mucha carga, mucho peso. Me dolía mucho la cabeza, mi espalda me dolía demasiado. Y yo le decía, Señor, por favor, manda un pastor que pueda obtener esta obra, que pueda seguir con ella, Señor, porque Claro. yo no puedo, Señor. Y el Señor me decía, tú puedes, yo estoy contigo. Claro, amén. Y échale gana. Y yo, Señor, pero mira, y el Señor, no te preocupes. Y bueno, empezó el Señor a mandarme una persona para que me ayudara, después otra. Y así el Señor ha ido haciendo. Amén. Y entonces ahora las cargas que tenía se fueron. Se han ido. Entonces yo amo a mis hermanos, amo a la iglesia, amo a los niños. Amén. Entonces siempre yo he dicho que el pastor no nace. Se va haciendo, se El va pastor formando. Dios lo hace. Se va formando. Exactamente, en el transcurso. pero para tú ser pastor muchas veces yo digo, Dios te forma antes de. Ajá. Uno dice, pero ¿por qué esto a mí? ¿Pero por qué? Pero Dios lo está formando. Pero bueno, toda esa historia de vida, desde Puerto Merizalde hasta ahora donde estás ahí en el barrio Estamos Diamante. el Diamante, el barrio El Diamante en el distrito Sí. de Agua Blanca. Entonces, gloria a Dios por todo esto. Creo que es un ejemplo, es una historia para reflexionar, la del pastor Arnulfo. Desde su infancia en Puerto Merizalde y todo como Dios ha ido trabajando en su vida, sus años de juventud, el encuentro con su esposa allí en la ciudad de Cali, aún los errores que uno haya cometido, también eso son cosas que Dios le va enseñando a uno desde ahí. Y una cosa que me parece interesante es lo de permanecer en un lugar, porque allí tú sabes, en Copacabana llevamos 18 años en ese mismo lugar y eso ha generado, digamos, cosas muy buenas para la iglesia y para el pueblo que sabe dónde está la iglesia, dónde pueden llegar y aún los niños que han crecido en ese lugar. La iglesia bíblica Bautista La Roca tiene también entonces, de acuerdo a esta trayectoria, una visión muy hacia la gente, hacia ir hacia el necesitado, hacia ir hacia los niños, los pobres, hacia llegar a la gente. Y eso es una característica importante de La Roca. Entonces, pastor, te deseo lo mejor. Amén. Creo que tenemos que seguir adelante con nuestro ministerio, con el ministerio de SAMS, con el apoyo hacia esta obra y para adelante con todo, pastor. Sí, mi familia ha sido un apoyo muy grande, mi esposa, mis hijos. Recuerdo que con ellos empezamos. Amén. Juan David ahora está estudiando aquí en los Estados Unidos y él ha sido un gran apoyo, ese muchacho de muchacho. Él ha sido una bendición y en la iglesia, él es el que de la dinámica con la Elizabeth. Pero ahí hemos estado, empezamos la iglesia como familia y ahí seguimos adelante. Muchas gracias, pastor, por haberme invitado. Gracias por la entrevista y que Dios me les bendiga. Pastor, Dios te bendiga. Amén. Un placer.